Shalom para todos, familia del reino, un placer saludarles, bendecirles. Les habla su profeta y amiga Elimar Bracho. Y en esta oportunidad quiero compartir en este espacio que el Eterno me ha dirigido y me ha dirigido y me ha inspirado a poder abrir, que se llama Proclamemos Juntos, donde tomamos las porciones de las parashot, que son las 54 porciones de cada semana en el año, para no solamente hacer como un breve resumen, una reflexión, sino para sacar proclamas, entender que la palabra del Eterno es más que una lectura. La palabra del Eterno muchas veces son decretos, son enseñanzas de vida, y necesitamos comprender que es la palabra profética más segura que tenemos. Si nosotros queremos caminar en un mover profético, necesitamos caminar alineados con la palabra del Eterno. Así que esta es una de las cosas que el Padre me inspiró para este tiempo, poder enseñar lo que es proclamar, cómo nosotros poder proclamar con base en lo que el Padre ha establecido en las porciones, en su Torá. Y es lo que vamos a hacer. Estamos entonces en la porción número 41. Voy a entregarte una guía de proclamación cada semana. Vamos a estar proclamando juntos. Casi siempre lo voy a estar haciendo en vivo, pero en esta oportunidad pues lo estoy haciendo por acá, por un video, cuestiones de tiempo, poniéndome acá al día. Voy a estar entregándote una guía de proclamas hasta que podamos reunir las 54 guías de proclamas con base en la parashá semanal, la porción semanal. Así que en esta oportunidad vamos a estar con la guía de proclamas número 41. Vamos a estar leyendo los capítulos 25, desde el 10 en adelante, versículo 10 en adelante, 25, 26, 27 y 28 del libro de Números. Y vamos a entrar entonces, vamos a hacer un breve resumen de los episodios de los cuales se habla en este libro, en estos capítulos, 4 capítulos. En el capítulo 25 se nos habla acerca de que Israel fornica con las hijas de Moab. Ellas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses y lograron que ellos inclinaran su corazón a sus dioses, es decir, fueran infieles al Padre Eterno. El Eterno le ordena a Moshe ejecutar a los transgresores, le da una orden de ejecutarlos, le dice, ahórcalos, le dice el Eterno, ahorca a los transgresores. Luego vemos un episodio importantísimo donde Pinjas atraviesa. ¿Quién era Pinjas? Era hijo de Eleazar, era nieto del sacerdote Aarón. Dice que Pinjas atraviesa a el israelita que tuvo intimidad sexual públicamente con una princesa madianita. Dice que tomó su lanza y los atravesó, y eso aplacó la ira del Eterno y cesa la mortandad. El siguiente episodio nos habla de que el Eterno le otorga un pacto de paz a Pinjas y le entrega un pacto del sacerdocio eterno. Y también que el Eterno le dice a Moshe en este mismo capítulo, hostiga a los madianitas y extermínalos, hostígalos y extermínalos. Luego entramos en el capítulo 26, donde se nos habla del censo de los israelitas, el censo de todas las tribus, hombres mayores de 20 años. También se nos habla acerca del mecanismo de división de la tierra prometida, el censo de los levitas, y se nos habla acerca del censo del pueblo en general. Entramos luego, eso fue en el capítulo 26. En el capítulo 27 se nos habla acerca de la herencia de las hijas de Zelofhad. Estas mujeres que no tenían pariente varón, ellas reclamaron su tierra, y este caso fue delante del Eterno. Moshe lleva este caso delante del Eterno y el Eterno les otorga, les hace justicia y les otorga su tierra. Luego vemos les da un decreto de justicia. Luego vemos que Moshe observa la tierra prometida desde el monte, y el Eterno le habla y le dice que no va a entrar en ella, pero cuando la escritura nos enseña que vinieron por Yeshua, una de las personas que vino con él fue Moshe, y en ese momento pues él entra y pisa la tierra, pero en aquel tiempo pues él no iba a entrar a la tierra prometida porque el Padre tenía a Josué, quien iba a ser el sucesor de Moisés,
el que iba a introducir a la tierra, al pueblo en la tierra prometida. Luego vemos en el mismo capítulo 27 que Josué o Yehoshua reemplaza a Moshe en la conducción del pueblo. Es decir, este hombre con un espíritu diferente, al igual que Caleb, representa una nueva generación y él reemplaza a Moshe. Luego pasamos al capítulo 28. Nos habla acerca de la ofrenda diaria, ofrenda adicional, Musaf de Shabbat, de Luna Nueva, de Pesach, Shavuot. Y en el versículo 29 se nos habla sobre la ofrenda Musaf adicional de Yom Teruah, de Yom Kippur, de Sukkot, de Shemini Aseret, que es el día número 8 después de Sukkot, un día después de Sukkot, y luego viene la festividad de Simchat Torah. Y luego en el capítulo 30, el versículo 1, dice que Moshe les transmitió todo lo que el Eterno les había ordenado. Fíjense que leímos entonces 25, 26, 27, 28, el 29 y el versículo 1 del capítulo 30. Hemos leído entonces el resumen de los episodios de esta porción de la semana número 41. Ahora, tenemos varias reflexiones acá y también algunas proclamas. Este tiempo va a ser más corto, lo voy a hacer de ahora en adelante así. Episodios, reflexión y proclamas. Así que bueno, la primera reflexión que quiero compartirles es que aunque Bilam, que recordemos que era un pagano, un vidente pagano, no pudo maldecir a Israel, su consejo surgió un efecto, porque las hijas de Moab recurren a la hechicería, a la seducción y hacen tropezar al pueblo de Israel. Es decir, lo que él no pudo hacer a través de un hechizo directo, de maldición directa, lo pudieron hacer a través de un consejo que él les entrega, donde estas mujeres logran hechizar, logran seducir a los hombres del pueblo de Israel y hacen que ellos inclinen su corazón a los dioses de ellas. Entonces, Hasatán te estudia y te envía el instrumento y la estrategia para hacerte caer. ¿Qué es lo primero que hace el espíritu de las tinieblas? Que hacen los demonios, te estudian y te envían a las personas y a la estrategia que necesitan para hacerte caer. ¿Cuál era la debilidad entonces de estos hombres? Las mujeres. Y estas mujeres los sedujeron, los hechizaron y los hicieron tropezar. Necesitamos identificar esto. El enemigo no se da por vencido, pero necesitamos permanecer firmes y con los ojos abiertos en comunidad, en comunión con el Padre, en tiempos de consagración, una vida de consagración al Padre, para saber identificar cuándo y por dónde puede venir esta influencia que está tan fuerte en nuestros días, que tiene que ver con la seducción, con la hechicería. Entonces no los hechizaron por un lado, pero los hechizaron por el otro. Necesitamos también más Pinjas en nuestros días que denuncien y atraviesen no personas, pero sí el pecado. ¿Qué fue lo que hizo Pinjas? Que tomó su lanza, afiló su lanza y atravesó a este hombre. Fíjense que una de las cosas que este hombre dice que le estaba reprochando a Moisés, si él se había casado con una madianita, porque recordemos que cuando Moisés sale de Egipto, él va a Madián, y en ese tiempo Jetro era un sacerdote pagano, pero luego Jetro deja el paganismo y se convierte al Dios eterno. Entonces Moisés se había casado con una madianita y ellos estaban retando directamente a la autoridad que estaba sobre Moshe, y este hombre israelita fue y buscó una princesa madianita y se empieza a tener intimidad sexual, lo cual provocó una gran mortandad. Pinjas tuvo algo muy importante, él tuvo la visión correcta. Él supo que tenía que atravesar y hacer justicia y atravesar a esta pareja específicamente. Fíjense que cuando él los atraviesa con la lanza, en ese mismo momento cesa la mortandad. Y eso fue tan grato ante los ojos del Eterno, que se haya levantado a este hombre como un justiciero, como un instrumento de justicia en las manos del Padre. Fue tan grato para el Eterno, tan acepto, que el Eterno le establece con él un sacerdocio eterno. Le dice que hace un pacto eterno de sacerdocio con Pinjas. Entonces necesitamos que se levante una generación con estas características, que sabe identificar aquello que tiene que atravesar, no personas,
pero sí identificar, denunciar, mover circunstancias y clavar lo que tiene que clavar, es decir, ir al blanco para evitar el avance del mover de las tinieblas. Otra de las cosas que vemos acá es que el Eterno le dice que hostigue a los madianitas y los extermine. Necesitamos caminar con esa actitud de hombres y mujeres aguerridos que avanzan de tal forma que no tengamos ni temor ni tengamos pasividad. Necesitamos romper la pasividad. Fíjate que el Eterno le dice, hostiga a los madianitas y extermínalos. Ellos eran los enemigos de Israel. Y esto lo que me habla a mí es que hostigar tiene que ver con insistir y hostigar y una actitud de ofensiva hacia los enemigos, no de defensiva y no de pasividad, sino hostigar y extermínalos. Es decir, nosotros tenemos que accionar, que proclamar y que ejecutar las directrices del Padre Eterno y ver conquista sobre conquista sobre conquista. Esa es la actitud de los guerreros de este tiempo. Lo otro es que como reflexión también podemos ver acá, encontrar, es acerca de las hijas de Zelofhad, o Zelofehad, como dicen algunas versiones. Ellas buscaron al Eterno y buscaron la justicia del Eterno y ellas tuvieron su herencia. Fíjate que no se quedaron calladas, ellas fueron donde Moisés, ellas expusieron su caso, Moisés va donde el Eterno escucha el caso y el Eterno les otorga justicia. Es una actitud a imitar. Esto es una reflexión que nosotros podemos sacar acá en la Torá. Es una actitud a imitar. Necesitamos nosotros no tener una actitud pasiva ni conformista, sino una actitud como las hijas de Zelofehad, una actitud de conquista para poder poseer nuestra herencia. Ellas pudieron haber dicho, bueno, no tenemos familiar varón, mi papá no tuvo hijos varones, aquí se acabó todo, no vamos a tener herencia, pero no, ellas no se conformaron, no fueron pasivas, sino que conquistaron lo suyo, porque el Eterno es un Dios de justicia. Otra reflexión es que Moisés no entra a la tierra por causa de un pueblo rebelde y hostil. Él permitió que este pueblo rebelde, hostil, minara su corazón con frustración al punto de que cuando el Eterno le dice que le hable a la peña, él golpea porque tenía frustración. Había un acumulamiento de frustración y de hostilidad en un sentido porque el pueblo había sido tan rebelde una y otra vez. Y eso nos deja como reflexión algo. Nosotros, los líderes espirituales, permítame decirlo de esa manera, necesitamos vivir en un constante proceso de limpieza, de poder mirar hacia adentro y de poder desintoxicar nuestra mente y nuestro corazón de todo aquello que haya podido producir en nosotros algo negativo como son las traiciones, la rebeldía, la desobediencia. Muchas veces el Padre nos pone a guiar personas que nos frustren o que nos hagan sentir cansados, y la rebeldía, la hostilidad y todo eso en el pueblo puede causar obstinación, frustración en el corazón del líder. Si tú eres un hombre que ha sido llamado a guiar una generación, a guiar generaciones, necesitas estar en constante proceso de desintoxicación. Necesitamos desintoxicarnos y desligarnos de aquello que puede minar nuestro corazón y puede hacer deshonrar a Dios en algún momento e impedirnos alcanzar el propósito. Entonces, si una generación fue así, la otra no necesariamente será así. Recordemos que el Eterno le dice a Moshe, te voy a entregar a otro pueblo. Y él dice, no, otro pueblo no. ¿Y qué van a decir los pueblos de ti? Él no entendió en ese momento. Y fíjese, el Eterno tuvo que igualito entregarle a otro pueblo. Si hubiese podido ahorrar, evitar todo ese tiempo con este pueblo rebelde, porque al final ese pueblo tampoco entró. Entonces es una enseñanza para nosotros como líderes espirituales en nuestro tiempo. Necesitamos vivir en un proceso de desintoxicación del corazón, de nuestra mente y poder sacar toda forma de frustración y toda forma de contaminación que pueda provocar un pueblo desobediente o rebelde. Lo otro, ya estamos terminando, es que Josué fue el hombre indicado porque era un hombre con el corazón y el carácter que se necesitaba para la siguiente etapa. Necesitamos aprender a ver y a sacar que en la escritura encontramos muchas perlas que son enseñanzas valiosas, muy valiosas.
Y aquí vemos que Josué era un hombre, dice la Torá, con un espíritu diferente, era un hombre valiente, era un hombre obediente, un hombre que no buscó el protagonismo, un hombre que obedeció y que caminó fiel a Moisés hasta el final. Entonces, todo lo que él hizo lo volvió ese hombre apto, ese hombre que estaba preparado y el indicado para introducir al pueblo en la nueva etapa, que era ya la conquista de la tierra. Un tremendo guerrero del Eterno, un tremendo hombre valeroso, un hombre fiel, era el indicado. Necesitamos identificar las virtudes del carácter y de la personalidad de este hombre, de su liderazgo, y poderlas nosotros también, todo aquello con lo que nos identifiquemos, poderlo adoptar y poder imitar todas estas cosas buenas que tenía este hombre Josué. Pero también nos deja como reflexión que nosotros necesitamos identificar los Josué que el Padre pone en nuestra vida. Moisés fue un hombre tan humilde que él no le pidió al Eterno, no, déjame a mí, que no sea Josué el que los meta a la tierra prometida, no. Él sencillamente fue e hizo lo que el Eterno le dijo. Ve y pon de tu espíritu, de tu esencia, de lo que hay en ti, en Josué, a los ojos de todo el pueblo. Y él lo hizo así. Luego, otra reflexión ya para terminar: cuando se abre una puerta en un tiempo señalado, es una oportunidad para honrar, adorar al Eterno y ser bendecido. ¿Por qué hablo de esta reflexión? Porque cada moedín del Padre, vemos acá que el Eterno pide específicamente ofrendas bien, valga la redundancia, bien específicas para estos moedim, para estos tiempos señalados. ¿Por qué el Padre pide ofrendas específicas para el Shabbat, para el Rojodesh, para las festividades ordenadas? ¿Por qué el Padre pide esas ofrendas? Porque son puertas que se abren en el plano espiritual, y esas puertas que el Padre nos abre son oportunidades para ser bendecidos y prosperados. Así que en ese capítulo que fueron el 28, déjame ver, recordar, el 26 y, el 28 y el 29, se nos habla de estas ofrendas específicas que el Padre pide en los tiempos de Moedim. No solamente reunirse, ¿sí? Son ofrendas específicas. Vamos entonces a pasar a la otra parte y última parte, que es la de las proclamas. La primera parte es un resumen de la porción con sus episodios. La segunda parte son las reflexiones que podemos sacar, y la tercera parte nos habla de las proclamas. Número 1, nos habla, nos lleva a proclamar con mucha conciencia, con mucha responsabilidad y con mucha madurez, que debemos consagrar al Eterno lo que somos, tenemos y representamos todos los días de nuestras vidas, y que nos haga identificar en nosotros si hay alguna pista de aterrizaje donde el enemigo pueda poner ahí un campamento para contaminarnos a nosotros y que a través de nosotros contaminar a otros. ¿De dónde saco esta proclama? De que en el pueblo de Israel, aunque el Eterno dijo que estaba en ese momento alineado con la Torá, las hijas de Moab hechizaron su corazón, los sedujeron y los sacaron del propósito. Entonces, ¿por qué? Porque había una debilidad en ellos. Y el enemigo identificó cuál era la debilidad: las mujeres. Y las mujeres fueron las que sacaron entonces de propósito. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros proclamar? Padre, te consagro lo que soy, lo que tengo y lo que represento. Y te pido que en el nombre de Yeshua que me hagas identificar qué hay dentro de mí, que pueda ser una pista de aterrizaje o un campo donde tú no estás gobernando y el enemigo quiera venir a poner su tienda. Así como las hijas de Moab hechizaron a los hijos de Israel, los sedujeron, Señor, para sacarlo de propósito. Yo sé que hay una estrategia para mi vida y yo estoy atento. Yo quiero vivir atento para que esto no tome ventaja sobre mí. Lo proclamo, que todo lo que yo soy está consagrado a ti en el nombre de Yeshua. Es una proclama. Número 2. Me levanto como un Pinjas de mi tiempo, como un sacerdote justo que hace rectitud. No que mata personas, pero que sí denuncia, señala y ataca el pecado. Proclamo esa palabra, proclamo el juicio sobre mis enemigos espirituales y destrucción de toda agenda contraria. ¿Por qué proclamamos
esta palabra. Es importante entender que siempre vamos a tener batallas, luchas en nuestra vida, pero necesitamos proclamar que el Eterno trae juicio contra nuestros enemigos. El mundo espiritual es más real que el mundo natural. Y aunque vemos el mundo natural y muchas veces no estamos viendo el espiritual, en el mundo espiritual hay constantes estrategias, movimientos, cosas, agendas que se hacen para impedir que tú puedas avanzar en tu propósito. Es importante proclamar que el Eterno se levanta y sean dispersos sus enemigos, y tú que proclamas la destrucción de toda agenda contraria a la agenda del Eterno. Número 4, son 7 específicamente. En la número 4, proclama la justicia. Si hay una causa, por ejemplo, en mi vida personal, yo traje delante del Eterno una causa y trae delante del Eterno tu causa y tráela delante del Señor como las hijas de Zelofejad. Dice, Señor, yo traigo delante de mí mi causa. Y así como Moshe fue como un intermediario y el Eterno le dijo, sí, o sea, lo que ellas estaban reclamando era justo. Entonces no tengas una actitud pasiva, tráelo delante del Eterno y proclama la justicia del Padre, que tú recibes lo que el Padre ya preparó para ti, tu herencia. Proclama que tu corazón es guardado en el Padre por su palabra. Proclama, otra de las proclamas, la número 6, Padre, fórmame como un Josué de mi tiempo, con un espíritu diferente. Mira, al leer esto y leer la vida de Josué, es imposible dejar de ser impactado por el liderazgo de este hombre. Entonces, eso que puedes imitar, que puedes hacer, que puedes tomar como ejemplo para tu vida, proclama eso sobre tu vida. Y en este momento me viene a la mente algo. Hay personas que no creen que tienen un liderazgo, que tienen un llamado, o lo ven como muy pequeño. Tal vez Josué jamás imaginó que iba a ser él y no Moisés el que iba a introducir al pueblo. Entonces, proclama esa palabra sobre tu vida, proclama esas virtudes sobre tu vida, proclama y que eso se desarrolle, en ti, en el nombre de Yeshua. Otra de las cosas que, por ejemplo, en mi caso personal, me llevó a proclamar esta palabra. Yo la había leído otras veces, pero una de las cosas es, revélame la importancia del dar alineado a tus tiempos y a tu diseño. No es solamente dar lo que yo quiero, lo que yo decido, cómo yo lo gobierno, sino el gobierno del Padre sobre las finanzas en sus tiempos señalados. Proclama que se te revela el gobierno del Padre sobre tus finanzas, sobre el diseño de lo que Él quiere que des en el tiempo que Él quiere que lo des. Porque si el Padre le dice a Moshe, dile al pueblo que van a entregar esta ofrenda X así en este tiempo, entonces es por algo. Es decir, esa ofrenda iba a producir algo, es decir, en el tiempo señalado, en la puerta abierta, Él estaba pidiendo algo específico y es algo que necesitamos proclamar para nuestros días. Señor, revélame qué es lo que tú quieres que yo entregue, porque aunque no está vigente esa ofrenda específica, el principio está vigente. Es decir, en el Shabbat, en los Rosh Hodesh y en las festividades está vigente el principio de ofrendar. Ahora, ¿cómo ofrendar? ¿Qué ofrendar en estos tiempos señalados? Porque estoy segura que lo que la Escritura me está estableciendo es que el Padre me abre sus moedín puertas de prosperidad que me llevan a conquistar. Entonces nos pide ofrendas específicas por esa razón. Pedimos al Padre que nos revele, dile que te revele qué es lo que Él quiere que ofrendes en estos tiempos señalados. Y por último, te comparto esta proclama, números 10, 35 y 36, dice, y sucedía que al partir el arca, Moisés exclamaba, levántate, oh Eterno, sean dispersados tus enemigos y huyan de ti los que te aborrecen. Qué poderosa proclama. Y cuando ella reposaba decía, vuélvete, oh Eterno, a los millares de Israel, es decir, vuélvete a nosotros. Él tenía la proclama correcta. El salmista también decía, levántate el Señor y sean esparcidos sus enemigos.
Dice, como es lanzado el humo los lanzarás, y como se derrite la cera en el fuego, perecerán los impíos delante de Adonai, mas los justos nos gozaremos y saltaremos de alegría. Eso por supuesto está hablando del juicio final, pero es importante el principio que establece acá Moisés para proclamar. Y esa es una proclama poderosa. Números 10, 35 y 36. Que el Eterno se levanta, que sean dispersos sus enemigos y que dice, sean dispersos nuestros enemigos y huyan de ti los que te aborrecen. Es una proclama poderosa que puedes estarla haciendo constantemente. En estos días, la pastora Angélica del Ministerio Altares de Adoración, los días lunes, ella está ministrando, dice que a las 5 de la tarde. Dice que ella colocó versículos, proclamas en su casa en diferentes lugares y eso provocó una atmósfera espiritual poderosa y que la llevó a ella a experimentar algo muy, muy especial y muy poderoso en su familia. Frente a circunstancias bien difíciles, ella pudo experimentar una intervención divina, un cambio y un gobierno del Padre sobre su casa. Y quiero dejarte esto porque realmente es muy, muy poderoso poder hacerlo. Toma estas proclamas y vuélvelas parte de tu vida. Ponlas si quieres en la refrigeradora, ponla en algún lugar visible y tenga a la mano las proclamas con las que puedas coser el cielo con la tierra y que te lleven a caminar una vida de emuná para que puedas experimentar la victoria plena cada día de tu vida. Les bendigo en el nombre poderoso de Yeshua. Les invito a compartir este video con otros. No dejes de compartirlo. Si fue de instrucción, fue de bendición para ti, compártelo con otros. Y les invito a suscribirse a este nuestro canal Ministerio Altares de Adoración. Activa las notificaciones para que cada vez que subamos videos puedas recibirlos y puedas verlos y compartirlos con otros. Les habló su profeta y amiga Elimar Bracho y bueno, me despido. Shalom, shalom. Hasta una próxima oportunidad.